Hola amigos de Tertuliano con Pancho. Hoy tengo aquí como invitada a Sofía López Zamudio. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, pues de nada, es un gusto aquí tenerte aquí conversando un poco de lo que amamos. Contame, Sofía, así brevemente, ¿dónde naciste y cómo fue que la música llegó a tu vida? Pues yo nací en el puerto de Veracruz hace 46 años y nací en una familia donde el gusto por la música es parte del diario vivir. Mi abuelo tocaba el clarinete. Ellos no fueron a la escuela porque estuvieron en la sierra, pero mi papá ya fue, pues nació con el gusto, ¿no? De la música y a partir de ahí él, cuando mis hermanas y yo nacimos y llegamos a este mundo, pues él se encargó de darnos esa educación. Y fue como yo empecé a estar cerca de la música, él tocaba. También el lugar donde yo nací es un lugar donde hay mucha música. No, Veracruz es famosa Eh, bueno, a nosotros en Colombia nos llegan informaciones de que van desde Agustín Lara hasta, bueno, cualquier cosa, ¿no? sí, Pero sí, sí. de Veracruz nos llega eso, pero no los mariachis. Nos Bueno, llegan, es que nos llegan Veracruz los boleros, nos llega, ¿no? Agustín Lara, María son Bonita, continuos, Pedro Vargas, qué sé yo, bueno. así es, son Doña- jarocho. Y bueno, toda esa información que era la música de la época de mi mamá, ¿no? Y que bueno, el compositor de boleros preferido de mi mamá, de lo que tiene que ver con el bolero mexicano, es Agustín Lara. Ujú. El Entonces, flaco de oro. sí, el flaco o la cicatriz que camina, ¿cómo? ¿Qué ¿Dónde era? Aquí. Sí, 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 sí. Tenía por aquí una línea que una pelea una cantina, no sé, bueno. Mm, Y en Madrid está la estatua de Agustín Lara, si sabías, ¿no? sí, hace poco estuve en Tlacotalpan y fui al Museo del Maestro. Muy interesante todo lo que platicamos, incluso conocí a su hijo y nos platicó todo eso, lo que estás comentando, lo compartió él. Claro, yo cuando fui a Madrid con mi mamá dijo, de aquí no me muevo si no voy a ver a Agustín Lara. Entonces fuimos a ver a Agustín Lara. Y Ujú. entonces, bueno, entonces en esta familia, digamos así, musical, allí aprendiste a leer la música y entraste en este mundo, digamos, de la música, vamos a decir, sinfónica, clásica, pero también la música folclórica, porque veo y la música pop, porque veo que Agustín Lara también hace parte como de tu círculo, ¿cómo es que se dice ahora? La playlist, ¿no? Mm. Mira, en realidad fuimos la primera generación que ya nos mandaron a la escuela, porque sí venimos de un linaje de músicos, pero el ambiente donde ellos nacieron, pues era la sierra. Estamos hablando de que en esa época no había carreteras. Entonces, pues ellos tenían sus bandas en las comunidades, pero se aprendía pues así de generación en generación. Y ya mi papá cuando llegó a Veracruz, pues ya él nos mandó a la escuela a las 3. Pero él tocaba un poquito de jarana, no gran cosa, pero tocaba y nos ponía a tocar en los momentos que eran así, pues familiares. Y el gusto fue ahí, encontrar esa parte emotiva, ¿no? De participar muy, Claro. muy bonitas. Bueno, ya él se preocupó porque formalizáramos el aprendizaje. Y aprendieron a leer la música, escribir la música ya en la escuela, y después me imagino que vino el conservatorio y todas las especializaciones del mundo. Pero Así, aprendiste la música clásica allí, pero se te quedó esto de la música folclórica por la familia. así es. El folclore, bueno, aquí en Veracruz sales y hay grupos de son jarocho por todos lados. El son jarocho de inicio no lleva violín. Yo empecé a estudiar el violín formación clásica y como ya empezaba a tocar como a los 7, 8 años, las primeras notas y eso, eh, pues empecé a escuchar que había algo que se llamaba son huasteco.
el son huasteco es del norte del estado de Veracruz. Aquí no hay son huasteco, pero mi papá tocaba una pieza que se llama la Xochipisagua. Y yo creo que por su sencillez es una danza muy conocida en la región de la Huasteca. Por su sencillez, él dijo, bueno, vamos a empezar por ahí, pero yo tenía 7 años. No me podía poner cosas como muy complejas. Y yo ahí me enganché porque esa danza es muy bonita. Es una danza muy, muy Ah, bonita. Una pregunta así, poco para los amigos que nos ven, ¿no? La región Huaxteca, ¿cuál es? Es al norte de Veracruz, pero son 6 estados de la República Mexicana. Es la sierra. Ah, Está ya. Sí, está Querétaro, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y me falta uno. Bueno, es Este, fácil porque todas estas ciudades aparecen en las películas. sí, Entonces no hay modo de perderse. Y Veracruz es el puerto, digamos, ¿no? sí, ya estamos en la costa. En la costa, digamos, como decir, mirando hacia el Caribe. Y bueno, pero aquí lo que escuchamos fue otra cosa que es como otro paseo, es otra cara tuya. Aquí comenzamos escuchando algo de, digamos, música clásica, algo sinfónico, ¿no? ¿Qué cosa acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar el primer movimiento de una obra que se llama Ameyali, que en náhuatl significa yacimiento de agua. Es un concierto para cello y es el primer movimiento. Bueno, y escucharemos los otros dos, esto lo digo para quien nos ve, escucharemos los otros dos mientras conversamos.
Y entonces ya venías enamorada de la música folclórica y bueno, y de Agustín Lara, me imagino, porque es que Agustín Lara es un ídolo, no solo ahí, sino, es decir, contaba mi mamá, ¿no? Que en algunos lugares Agustín Lara era prohibido por las letras de las canciones y porque eran atrevidas y porque eran no sé qué, y bueno, o sea, entonces Agustín Lara fue un personaje por donde uno lo mire, digamos, ¿no? A él Francisco Franco le dio una medalla por sus composiciones. Que bueno, que a mí me dio una medalla Francisco Franco, pues, pero bueno, digamos, él sin conocer España, retrató España sin conocerla y entonces, ¿no? Le dieron esta medalla, le hicieron la estatua en Madrid, como dijimos, ¿no? Y también esto de la música clásica, te enamoraste por el conservatorio Sí, por la escuela de música, así y, es. y, y lograste juntar estos dos mundos que muchas veces no van como de acuerdo. Sí, fíjate que es algo muy peculiar en mí porque no es lo normal. En un músico clásico, generalmente, pues tú te vas por lo clásico o el folclore. Los hijos que nacen en familias de músicos folclóricos heredan solo el aprendizaje por imitación, pero a mí se me dio así. No, no sé por qué ni cómo, simplemente yo tenía a mi papá que le gustaba el folclore, que era lo que él podía tocar, a lo mejor era por eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía la visión él de que nosotras ya podíamos, pues, ir más allá, ¿no? Entonces nos metió a la escuela. Y la formación en la escuela de música siempre fue clásica, fue clases de solfeo, armonía, contrapunto, pues todo lo que es la formación clásica. E incluso Y, empezamos con una orquesta infantil, luego con una juvenil, y era pues la educación escolástica totalmente al 100%. Pero a mí se me dio mucho porque aquí en Veracruz somos muy fiesteros, nos encanta la fiesta. Y, y a mi papá le encantaba, cuando yo ya empezaba a tocar algunas melodías, le gustaba que en las reuniones, que toque la niña. Y entonces ajá, él sacaba la guitarra y tocábamos dos, tres piezas. y tocaba la niña. Agustín Lara, que algún son montuno, que lágrimas negras, que son sones que aquí se tocan mucho, pero eran como los más sencillitos que yo podía tocar. Los Bueno, digamos boleros, que Lágrimas Negras no es como cosa de aficionado, digamos. Uno porque está acostumbrado y lo toca como con los ojos cerrados, pero enfrentarse a Lágrimas Negras así para que la niña toque, o sea, no la veo como muy, o sea, este, ya eras bastante diestra en el violín, como, o sea, ¿no? pues, pues sí, digo, no soleaba todavía, pero sí la melodía sí le hacía, este, sobre algunos temas, ¿no? Entonces, así fue como yo en las fiestas me gustó tocar, porque conocí la otra cara de la música, que es la parte, popular o comercial, y como somos muy fiesteros aquí en Veracruz, pues no faltan los amigos. Oye, ¿por qué no va tu hija y nos toca unas piececitas? Porque va a ser los 15 años de fulano, o porque va a ser la Ah, boda de no sé quién. Y entonces a mí se me dio así. Empecé a tocar, empecé a tocar, empecé a tocar. Y era algo independiente a la formación, o sea, eso no tenía nada que ver. Yo iba y tocaba y como saliera y así. Y empecé a hacer el gusto por la música popular. Entonces me empecé a dar cuenta que había algo que conectaba conmigo. Me encantaba el son montuno y yo decía: ¿cómo voy a tocar son jarocho si yo no toco ningún instrumento del son jarocho, jarocho? claro. Ajá. Y entonces yo crecí así y alguna vez escuché el querreque en los portales tocado por un mariachi, pero yo sabía y tenía claro que el querreque no era de Jalisco, porque mi papá me dijo: mira, ese es de la Huasteca. Y yo ahí Ah, dije: él también, digamos, era, no solamente tocaba, sino que era, ¿cómo decir? Como entendedor, investigaba a qué región pertenecía este y este sí.
O sea, no que no se pueda tocar, pues decía, bueno, es que el jarocho es así y el huasteco es asá. Y entonces hay que saberlo, después de que se lo sepamos, lo revolvemos, pero primero sepamos que, Sí, él fue, digamos que la persona que me dio como esa guía. Él le encanta la música, conoce muchísimo de música, él es profesor, entonces tenía como muy claro, gracias a su formación, porque él hizo la normal, la que es, que no es la normal en la ciudad, tiene otro nombre, cuando es la normal en el campo, porque él venía precisamente de una comunidad. Y a ellos les enseñaban justamente las regiones para que pudieran enseñar con la guitarra a los alumnos en la formación que él hizo de la normal. Entonces él tenía muy claro que lo que era el son jarocho, lo que era el son huasteco, lo que era Jalisco. Y entonces cuando a mí, alguna vez que fui a Los Portales, me dijo, eso es el querreque son huasteco, y yo ya tocaba la Xochipisagua con él, yo ya pude ubicar y dije, entonces eso lleva violín. Sí, eso originalmente lleva violín. El trío huasteco es la jarana, que es la quinta huapanguera, la jarana huasteca y la quinta huapanguera, que es como una guitarra, pero más grande, o sea, más gruesa. sí, vamos a tener que dedicar un programa a toda la cuestión huasteca, porque aquí, Eh, sí, es sí, toda una cultura, es una sí, no, cultura. eso es todo un mundo, digamos, ¿no? Es como, eh, yo hice un eh, programa sobre la pirecua, por ejemplo, de Michoacana, mm, y eso fue todo un programa, pues, ahí ¿no? sí. Porque es muy interesante, ¿no? Y curiosamente lleva el violín, o sea, son tres, la jarana huasteca, la quinta huapanguera y el violín. Y yo me identifiqué inmediatamente porque dije, bueno, eso sí lo puedo tocar. Claro. Y ahí fue donde se abren las posibilidades para mí, porque cuando yo me voy a estudiar a la Ciudad de México, yo busqué allá formalmente estudiar en una escuela y me inscribí al Balcón Huasteco. Yo ya tocaba violín, yo ya iba tocando la romanza de Beethoven. Entonces, de alguna manera, pues ya llevaba pues toda la técnica, ya llevaba pues toda la formación clásica, sabía leer, pero cuando yo llegué al balcón huasteco, el maestro me dijo, aquí no vas a leer nada, Aquí hay que aquí olvidarse. todo, aquí todo es de oído, ajá, y aquí te tienes que aprender todo de memoria. Entonces, de alguna forma, pero fíjate, yo ya venía tocando que boleritos, que esto, que el otro, entonces ya venía un poquito más acostumbrada a este tema de lo lírico. Y aunque sí tuvo su chiste, porque sí tuvo su chiste hacer como toda la memoria y que ya no te pongan el papel y todo este rollo, pues logré integrarme a la clase y ya con toda la técnica, pues en un año ya tocaba un montón de sones, ¿no? Me aprendía dos sones por tarde. Entonces, pues de alguna forma, esto me perfiló totalmente a mejorar, porque aquí el chiste del son huasteco, puedes escuchar un son y lo vas a escuchar en diferentes grupos con diferentes dibujos. No, claro, es que Le llaman dibujo a lo que hace el violín.
decime si estoy por buen camino, ¿no? Este nutrirse del folclore huasteco, veracruzano, todo esto, de todas maneras contribuyó a tu formación clásica. Ha sido súper importante porque yo eh, descubrí y pude adaptarme a las dos formas y pude integrarme a las dos formas. Y se refleja en el concierto porque Bueno, cuidé mucho el lo que escuchamos tiene algo de eso, ¿no? así es, totalmente, o sea, se nota la formación de los dos lados. Y cuando yo llegué a la Ciudad de México, lo primero que hicieron fue contratarme para una gira en España con un ballet folclórico. Y yo me fui 3 meses, de alguna forma por la novedad y todo eso, pero yo allá descubrí tantas cosas de nuestro país tan hermosas que me di cuenta que era una riqueza Sí. y lo Eh, descubrí por mí misma. eh, Eh, es decir, México siempre en los festivales habíamos 3 a 4 ballets, cada uno con 6 estampas diferentes, ninguna se repetía. estampas tipo cuadros, ¿no? Serían los cuadros de danzas. Lo Sí, que ustedes de llaman estampas son danzas, los cuadros, ya. exactamente. Ajá, que más o menos son 2 horas de espectáculo, por decirlo así. Pero imagínate, 6 ballets diferentes y no es ni la cuarta parte de lo que realmente tenemos en México. Y yo veía que, por ejemplo, otros países llevaban solo un ballet que cubría todo. Con un vestido. Así es. Entonces yo ahí me di cuenta y dije, pues, ¿qué tenemos en México? Y yo ahí con más razón me interesé, con más razón me clavé, sentí esa vibra hermosísima y yo dije, tengo que hacer algo con esto porque además sí en México todavía falta integrar las dos partes, siento yo, de los músicos clásicos con los folclóricos, siento que Y- falta y- y- todavía. Sí lo hay porque sí hay gente, sí, pero, sí. pero es poquito. No, O sea, sí, no. siento que para la cantidad de música que hay, alcanza para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, no, te cuento que me encantó tenerte, ¿no? Gracias, Y gracias. haber escuchado esos tres movimientos y haber sabido que esos tres movimientos son el fruto de la combinación de tus raíces con tus estudios que se convirtieron en tus raíces, ¿no? Así es. Y bueno, esperemos que se repita y quedamos pendientes para hablar del son huaxteco. Aquí en Veracruz, yo me agarré a 2 jaranas jarochas y las convertí en huastecas. Ah, Entonces, sé, porque aquí no hay son huasteco. Pero yo dije, no, pues aquí tiene que haber son huasteco. Y entonces encontré tocando y tienen una voz espectacular el maestro Cuauhtémoc Lozano y la maestra Iris Romero. Ellos son arpistas, de hecho, de son jarocho. Y como los vi tocando la jarana muy bien, les dije, oigan, y si les enseño a tocar la jarana huasteca, porque además no sé tocarla, pero sí sé muy bien lo- lo- cómo lo- va lo el rudi- lo- lo mánico. ru- los rudimentos, sí. Ajá, cómo va el mánico. Entonces me di a la tarea de enseñarles y ya están tocando muy bien y ahora son mi trío. Ahora hacemos el trío y con mucho gusto podemos hacer este programa para ustedes. Bueno, te cuento que me encantó y esperemos que se repita esta experiencia y también de tenerlos aquí con el son huaxteco y su historia y todos los misterios que encierra el son huaxteco. Claro que sí, con gusto. Entonces, bueno, hasta la próxima. Gracias, Francisco. Un abrazo.